Bueno, hoy se cumplen 189 días sin Loan, 6 meses. La causa Loan se reactivó en cuanto al protagonismo en la cobertura mediática como consecuencia de lo que lamentablemente este hecho trágico que ayer a la mañana temprano tomamos conocimiento de la noticia de la muerte de Alejandro Domingo Pata en la ciudad de Esquina, que estuvo involucrado en la búsqueda de Loan desde en los inicios, desde el primer día, y sobre todo asistiendo, haciendo de chofer, poniendo su propio vehículo a disposición del abogado Roberto Méndez y de la familia de Loan. Esto está en plena etapa investigativa, a ver si fue un accidente el disparo o si su decisión, su determinación fue de quitarse la vida. Esto nuevamente reactivó la causa Loan en la cobertura mediática, sobre todo en los medios porteños, porque nosotros nunca dejamos de hablar de la causa Loan. Y hoy también lo que está sucediendo, o lo que sucedió, porque ya no están trabajando más a esta hora, en el paraje Algarrobal, punto cero, nuevamente, el punto cero de la causa Loan, paraje Algarrobal, recordando que ese 13 de junio Loan fue a almorzar a la casa de la abuela Catalina en el paraje Algarrobal, municipio de 9 de julio. Bueno, hoy todas las miradas se dirigen nuevamente al punto cero, al paraje Algarrobal, porque se procedió en la jornada de hoy a hacer un rastrillaje de 2 lagunas. Están previstas 3. Bueno, hoy se rastrillaron 2. Resultados negativos. Una de las lagunas fue la que está próxima a la casa de Pérez y Caillaba, en el paraje Algarrobal, resultado negativo, y la otra laguna es la que está cerca del ambulanciero, así conocido, digamos, para identificar los sectores en el paraje Algarrobal, también con resultados negativos. Para mañana quedó la laguna más grande, que es la que está ubicada en el lugar más próximo donde fue encontrado el botín de Loan. Y allí se culminaría, ¿no? Vale recordar que estos rastrillajes fueron solicitados por la querella, es decir, por el abogado Roberto Méndez, por la familia. Y esta solicitud realizada por la querella fue autorizada. La jueza federal de Goya, Cristina Poserpenso, hizo lugar en una resolución con fecha 17 de septiembre. Pero la querella tenía que dar las coordenadas, la ubicación de las lagunas. Además solicitaba que se utilice perros de determinada área de canes especializada, esa brigada de canes en búsqueda acuática, y bueno, una serie de condicionamientos que pedía la querella. La jueza dio lugar absolutamente a todo, pero la querella tardó un poquito en dar la ubicación exacta, las coordenadas de las lagunas. Las primeras coordenadas fueron erróneas. Bueno, se retrasó 3 meses. La jueza autorizó el 17 de septiembre y estamos a 18 de diciembre, ¿no? Pero no se retrasó por una cuestión del juzgado que no se autorizó, temas burocráticos. Se retrasó porque quien solicitó que se hagan estos nuevos rastrillajes, o en realidad que se vuelvan a rastrillar, porque ya fueron rastrilladas todas las lagunas y todo el paraje Algarrobal, que fue la querella quien solicitó esto. La misma querella es la que demoró en los mismos requerimientos que solicitaba, ¿no? En dar los datos y etcétera, etcétera. Bueno, finalmente hoy comenzaron a hacerse, como ya lo dije, las 2 lagunas que se peritaron hoy, que se rastrillaron hoy,
resultado negativo, veremos qué ocurre con la de mañana. Y como se está hablando mucho, que en caso que en ese rastrillaje acuático, utilizando a canes, a perros, diera algún resultado positivo y luego entrarían los buzos tácticos, y si dieran con algún indicio, se está hablando de desagotar las lagunas, ¿no? Así, muy livianamente desagotar, como si fuera que le sacamos el tapón a la pileta de lavar, a la bañadera o a la pelopincho. Entonces lo convocamos a quien yo considero, por su estudio, formación, trayectoria, experiencia, palabra autorizada, al doctor Juan José Neif, que es doctor en biología y magíster en biología acuática continental. Doctor Neif, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Nos recibe bien? ¿Nos escucha bien? Tiene retorno la comunicación. A ver si podemos mejorar. A ver, JJ, ¿mejoramos o nos sigue escuchando con retorno? Vamos a... ahora parece que está bien. Bueno, ¿se pueden desagotar lagunas? ¿Cómo? ¿Es fácil? ¿Es simple? ¿No hay necesidad de hacer una evaluación de impacto ambiental previamente? A ver, usted que es entendido, idóneo en la materia. Bueno, todo esto es muy complejo. De hecho, que es la primera vez que ocurriría una acción de este tipo en la provincia de Corrientes, por lo menos en 50 años, que es el plazo en el cual estamos trabajando en esta zona, ¿no es cierto? Por un lado eso, por otro lado que sí, efectivamente, cualquier modificación que se haga del escurrimiento o del nivel hidrométrico de las lagunas tiene que contar con la autorización de la autoridad de aplicación, que es el Instituto Correntino del Agua. Entonces ahí se hará primero una evaluación desde el punto de vista de la parte hidrológica, si esto es posible, y luego también de la parte de vista ambiental, porque vaciar una laguna traería una serie de inconvenientes sobre la biodiversidad, especialmente que es un reseteo, por emplear un término que está muy en boga, un reseteo de lo que son las comunidades, tanto de plancton como de peces, como de todo lo que está en el agua, ¿no es cierto? Eso, digamos, del punto de vista de lo que sería la autorización. Y por otro lado, hay que considerar si esto es posible, en razón de que estamos en la subregión occidental del sistema Iberá, y allí en la zona de 9 de julio el relieve es muy plano, las pendientes son menores del 1 en 10.000, o sea, para Doña Rosa, pendiente menor de 1 en 10.000 quiere decir que en 10 kilómetros varía 1 metro el nivel del terreno, o sea, es una planicie total, y en esa planicie están labradas las lagunas, posiblemente por acción del viento. Son lagunas que en este momento tienen unos 2 metros de profundidad, alguna puede tener más, la laguna grande, esa posiblemente tenga un poco más, y esto hace, ¿no es cierto?, de que cualquier drenaje que se haga o desagüe que se haga debiera tener una canaleta, un aliviador que estaría por debajo de ese nivel topográfico, lo cual es muy difícil, ¿no es cierto? Podrían emplearse bombas, pero tengamos en cuenta que la laguna grande esta tiene unas 200 hectáreas, no es muy fácil vaciar una laguna de 200 hectáreas, y especialmente que partimos de la base de que si fuera posible esto,
habría que pensar de que no va a haber lluvias por un par de días, por lo menos mientras tengan que trabajar los investigadores. Y ahí hay otra variante, y es que todas estas lagunas están conectadas, ¿no es cierto?, unas con otras. Entonces eso hace que si yo vacío una laguna, voy a estar recibiendo agua de la que sea más próxima, ¿no es cierto? Entonces, creo que puede ser un planteo de tipo legal o de cualquier otra naturaleza, pero desde el punto de vista ambiental es poco viable, y desde el punto de vista hidrológico aparentemente también. Entonces, lo mejor sería que tome cartas en esto el Instituto Correntino del Agua y decida la viabilidad primero, ¿no? Respecto a lo que usted mencionó, que estas lagunas, el 9 de julio, ¿ya están dentro del sistema de los esteros de Liberá o están ahí en el umbral de los esteros de Liberá, Neif? No, están dentro de la reserva de Liberá. O sea, es un área protegida para empezar, ¿no es cierto? Y hay otra cosa que no tuvimos en cuenta, y es que esa laguna redonda, grande, que está en la unión de la ruta 123 con un camino secundario, esa laguna tiene más de la mitad ocupada por embalsados. Entonces, ¿cómo van a trabajar allí? ¿Cómo van a hacer el rastrillaje mañana? Si es que es esa laguna la que estoy viendo, ¿cómo van a hacer para ver debajo de los embalsados si no hay algún indicio, alguna cosa? Es muy difícil trabajar ahí. Entonces, para que queden claro, ahí a través de la transmisión en vivo por el streaming, por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, estamos viendo la geolocalización de estas lagunas, y además estuve buscando en mi archivo imágenes que corresponden al rastrillaje en esos 10 días inmediatamente de la desaparición de Loan, ¿no? Que Loan desapareció el 13, el 14 ya se empezó a hacer un trabajo de rastrillaje en el paraje de Algarrobal sin parar durante 10 días corridos de manera ininterrumpida, y donde también se rastrillaron los espejos de agua. En este momento estamos compartiendo esas imágenes a través del streaming del canal de YouTube de Radio Sudamericana. Para que queden claro entonces, Neif, el sistema de lagunas de 9 de julio del paraje Algarrobal están comprendidas dentro del sistema de los esteros de Liberá, punto 1. Claro. Sí, sí. Bien. Punto 2, hablamos de un sistema de lagunas en cadena, ¿cómo que se dice así? ¿Sistema de lagunas en cadena? Encadenadas, sí. O sea que, ¿eso qué significa? Que, yo lo digo con mis palabras, ¿no? Que se alimentan entre ellas. Digo, si sacamos el agua de una, va a estar recibiendo el agua de la otra, porque están encadenadas. Claro, porque el fondo de estas lagunas está vinculado, ¿no es cierto? O sea, superficialmente pueden estar aisladas por un montículo de arena, por ponerle un nombre. En realidad es un albardón o una geoforma, pero al estar el vaso de la laguna en la misma, tener más o menos la misma profundidad, si yo saco el agua de una, en poco tiempo voy a seguir recibiendo agua. O sea, no es fácil esto, tiene que ser muy estudiado, especialmente que el principal problema es que yo puedo sacar, puedo vaciar un lago, una laguna, si tengo un nivel inferior donde derivar el agua. Pero acá no existe esa posibilidad porque el nivel del terreno es muy plano.
Y estamos hablando de cuerpos de agua que tienen 50, 100, 200 hectáreas por lo menos. Entonces, creo que es poco viable la obra, por más importante que sea, ¿no es cierto? Y además que es, por más autorización que tenga por parte del juzgado, esto se va a tener que también tener en cuenta la normativa local, que implica que una intervención por parte del ICA previo a esto. Y todo eso lleva tiempo. Supongamos, entren de suposiciones, tengo muchísimas cosas para consultar, estoy tratando de ordenar un poquito, mentalmente digo. Supongamos que se proceda, ¿no? Y a vaciar una laguna. Porque por ahí detrás de un escritorio o desde Buenos Aires, por ejemplo, se piensa que, bueno, agarramos balde o bombas o no sé qué, vaciamos la laguna. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en el fondo? No es cemento, no hay asfalto ahí, ¿no? El fondo es arena de esas lagunas, es arena y puede tener fango, es decir, un barro suelto de tal vez un 30, 40 centímetros, pero básicamente es arena. Ahora, yo no entiendo nada de lo que es la parte judicial, ni cuáles son las hipótesis en las que están trabajando, pero sí le puedo decir que esas lagunas no tienen ningún atracadero, no tienen troncos en el fondo, no tienen nada que uno diga, bueno, el cuerpo del chico pudo quedar atrapado ahí entre los obstáculos del fondo, lo que sea. El fondo es muy liso. Entonces, si el chico hubiera fallecido dentro de la laguna, la policía conoce que al cabo de 2, 3 días, 4 días, el cuerpo está flotando en superficie. Entonces, es muy raro, ¿no es cierto?, a menos que hubiera quedado atrapado con algún obstáculo, algún tronco o alguna cosa de ese tipo que no hay ahí. Entonces, ahí se abre otra nueva pista de investigación, y es que por algún motivo al cuerpo lo hubieran fondeado, como decimos, pero eso ya es todo ciencia ficción, ¿no es cierto? Es decir, no conocemos nada de eso. Además, de alguna o de otra manera, emite gases, es lo que me explicaron y lo que llegué, yo entiendo, pero después transmitir me cuesta porque obviamente no soy técnica. Inmediatamente en el campo se conoce cuando hay un cuerpo sin vida, aún estando en el agua, porque aparecen las aves, ¿no? Los bichos carroñeros. Claro, porque cuando hay un ahogado en el río, por ejemplo, a los 2 días está flotando en superficie y va a parar a la costa, alguna costa, por efecto del viento o del escurrimiento, ¿no es cierto? Digamos que acá no hay viento porque es una laguna, el viento es poco importante, que no hay oleaje porque el viento es poco también, que no hay dirección de escurrimiento porque es una laguna y no un arroyo o un río, pero hubiera flotado en superficie. Entonces, es muy raro, no sé cómo estará, no quiero juzgar porque no sé cómo estará planteada la hipótesis de los investigadores que están pidiendo esto, ¿no? Ahora, cuando usted nos informa que no tienen atracadero, que no tiene troncos en el fondo, que los fondos de estas lagunas es arena y fango. Perdón por la pregunta, Naivi, no es que no desconfíe de lo que usted nos está informando, sino más bien que amplíen la explicación. ¿Cómo se sabe que en estas lagunas no hay troncos, no hay atracaderos, sino que hay arena y fango? Bueno, porque no hay
no hay formaciones rocosas originales, no se han, estas lagunas se formaron hace más de 10.000 años atrás por el río Paraná salía por el río Corriente, ¿no es cierto? Y entonces, en esa época había una serie de cursos secundarios del Paraná que mojaban toda esa planicie y depositó arena ahí, que es la arena que formó lo que conocemos como lomadas arenosas. En las lomadas arenosas, que son la matriz de ese paisaje donde están estas lagunas, en las lomadas arenosas luego se formaron estas lagunas, y ahí hay dos teorías. Una era la del ingeniero Popolicio, que decía que se habían formado por hundimiento del suelo, porque debajo del suelo había sustancias finas que fueron arrastradas por el escurrimiento subterráneo. Entonces se produjo un proceso de subsidencia, o sea, de hundimiento del suelo, que dejó estas lagunas. Bueno, esa teoría tiene otra teoría contrapuesta, que es posterior, que es la del doctor Iriondo, que dice que estas lagunas se formaron por efecto del viento, que formó remolinos y que generó estas lagunas. Sin duda, los dos procesos pueden tener algún tipo de conexión, porque uno ve lagunas que son redondas en la imagen, y ve lagunas que tienen forma de 8, o sea que están conectadas unas con otras. Esa conexión pudo producirse también por efecto de circulación de los minerales finos en la base de las lagunas, o sea, por vía freática. Ahora bien, lo que sí estamos seguros es de que ahí no hay piedras aflorantes, no hay rocas y no hay troncos, porque no hay prácticamente árboles en toda la zona, ¿no es cierto? Eso se debe justamente a que es un relieve anegable. Entonces, donde hay relieves anegables, no hay formación de bosque o de formaciones boscosas. Tampoco hay ahí forestaciones, que podría decir, bueno, sí, pero parte de los desechos forestales o lo que fuera, fueron a parar al fondo de la laguna. No hay nada. Uno ve la imagen satelital y es la laguna rodeada de bañados, ¿no es cierto? Y los bañados tienen vegetación herbácea tierna, baja, que de ninguna manera va adentro de la laguna. La laguna esa más grande que hablábamos, que está en la unión de la ruta 123 con un camino secundario, esa tiene embalsados en superficie, que son islas flotantes que se forman por el crecimiento de la vegetación de tipo palustre, como son los totorales, peguajosales, juncales. Y bueno, pero eso es otro proceso y no deja obstáculos en el fondo. Sí, en superficie, obviamente. Son islas flotantes, se están moviendo. Y esta laguna más grande, a ver, le voy a pedir a Francisco Acosta, ahí estamos viendo la imagen satelital, que sería la que en este momento es como que está dividida en dos, porque justamente por esas islas flotantes es como que parecen dos, pero en realidad es una. Sí, claro, es una sola laguna. Es una sola laguna. Y después también... la alargada, porque yo no estoy con televisor en este momento. La que está cerca de la ruta, como usted mencionó, porque ahí vemos la traza del camino y, claro, y vemos el espejo de agua
como que se corta, pero en realidad es por lo que usted recién nos está explicando, porque en la superficie tiene embalsados, ¿no? Es decir, esa vegetación flotante. Pero después también tenemos, Francisco, las imágenes que nos compartieron el grupo Caburé de parapentes, que estuvieron trabajando también en la búsqueda de manera aérea, que se le pidió colaboración. Y es cierto lo que usted está indicando, es planicie. Ahí estamos viendo en este momento, desde el parapente, las imágenes, es todo planicie y no vemos forestación ni árboles alrededor. Además, en la imagen se ve que las lagunas tienen el fondo negro, ¿cierto? Que el agua es negra, parece negra, pero en realidad no es negra, es agua con alto contenido de materia orgánica, son lagunas muy transparentes, de manera que la actividad de los buzos se podría realizar sin vaciar ni alterar las lagunas, porque ahí se puede hacer con un equipo de buceo, se puede rastrillar perfectamente bien. Esta laguna, la más grande de la que estamos mencionando, que es la que falta, porque ya las dos que se rastrillaron hoy dieron resultados negativos, ¿no? ¿Nos puede decir las dimensiones nuevamente? ¿Usted se refiere a una que parece un dedo con una nariz en la punta? Ahora, no, la más grande, la que usted justamente nos describió como la más grande, esta que parece partida en dos, pero en realidad es por los embalsados que están en la superficie. Usted describió hoy al inicio que hay una de estas lagunas, la más grande, que tiene como, no recuerdo la cantidad de hectáreas y la profundidad. Sí, la laguna de los embalsados es una que está a la derecha en la imagen, una laguna redonda, grande, ¿no es cierto?, que tiene unos 1.200 metros de diámetro. La laguna que usted me está mencionando, ahora estoy ubicándome, es una laguna que sí está, tiene una divisoria entre medio. Son dos lagunas, ¿no es cierto?, que están muy cerquitas una de otra, a 100 metros o algo así. Son lagunas individuales. Ahora, la más grande de esas dos tiene 1.470 metros en el eje más largo por 400 metros de ancho. Esos son unas 208 hectáreas más o menos. 200 hectáreas. La profundidad es del orden de los 2 metros o posiblemente un poquito más en el caso de la alargada, de la laguna más alargada. Bueno, suponiendo que marquen algo los perros mañana, por ejemplo, y los buzos tácticos detecten algo, suponiendo, ¿cómo hacemos para vaciar 200 hectáreas con una profundidad aproximada de 2 metros en una planicie? Es muy difícil eso. Yo diría, es una obra que sería digna de, en caso de que cuente con las autorizaciones pertinentes del ICAA, sería digna de ver, porque no creo que se pueda, que sea posible. ¿A dónde iría a parar el agua que se saque? ¿Cómo se sacarían? Porque es todo planicie. Ahí de vuelta le vamos a pedir la ayuda a Francisco Acosta de la vista aérea de los parapentes de las lagunas. Es todo. Tenemos que 2 o 3 videos de vista aérea, Francisco. Es todo claro, planicie. No hay ningún arroyo
o ningún curso de agua que esté en una posición más baja, topográficamente más baja, al cual se pueda derivar el agua de esa laguna. Y encima están próximas a la ruta que estamos viendo en este momento. Además, sí, o sea, es todo medio difícil, se me ocurre, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay medios que uno no conoce. Y en otro sentido, ya le digo, me parece que habría que ver muy bien la hipótesis que está trabajando la Fiscalía, porque si el cuerpo fue depositado en alguna de esas lagunas o si el chiquito se ahogó en una de esas lagunas, al poco tiempo, por decir término de días, hubiera estado flotando en superficie y hubiera sido muy fácil de ser visto por la gente, especialmente que durante por lo menos un mes estuvo activamente trabajando permanentemente en rastrillaje una punta grande de personas, un grupo grande de personas. Entonces me parece muy irreal que se piense en vaciar las lagunas, ¿no? Y además esto, si forman parte de los esteros de Liberá, usted también al inicio nos dijo que tienen su propia biodiversidad. ¿Qué significa que tengan, qué significa biodiversidad? Bueno, biodiversidad es el conjunto de especies que se pueden encontrar en un lugar, ¿no es cierto?, y en un momento determinado. O sea, es la cantidad de plantas y de animales que se pueden encontrar en ese sitio, ¿cierto? Ahora bien, es decir, tienen su propia vegetación y fauna, y cuando decimos fauna... Claro, entonces es parte de una unidad más grande, que es el macrosistema de Iberá, que es un sistema considerado internacionalmente por la cantidad de especies que tiene, o sea, la biodiversidad. Están registradas más de 1.650 especies de plantas, hay más de 800 especies de algas, y ahí está en este complejo de Liberá está el 20% o más del 20% de las especies de aves de toda la Argentina. Entonces, tocar eso requiere ser muy cuidadoso, porque cualquier acción de este tipo lo que hace es cambiar la estructura del sistema ecológico. Entonces, habría que ver si el ICAA lo va a autorizar, ¿no es cierto? Es otro tema también. Bueno, suponiendo, en tren de suposiciones, ¿no?, que autorice, además de conectarse en el fondo, lo digo así con mis palabras, ¿no?, en este sistema encadenado de lagunas, además de pertenecer al sistema de los esteros de Liberá, ¿y si llueve? Por ejemplo, bueno, si en medio del procedimiento que estamos con la bomba, con el balde o como sea, que estamos desagotando la laguna, ¿y si llueve? Bueno, además, tengamos en cuenta que la situación de lluvias que tenemos hoy es muy diferente que la que teníamos cuando se empezaron a hacer los rastrillajes, ¿no es cierto? Que todavía estábamos en la etapa seca, estábamos saliendo de la etapa seca. Hoy estamos en una etapa normal del clima. Han llovido 1.700, 1.650 milímetros cuando comparamos el periodo de diciembre a diciembre. Han llovido 1.650 milímetros según lo que nos informa la estación meteorológica del ICAA, y de eso
se han evaporado, se han evapotranspirado, se han ido unos 780 milímetros por evapotranspiración. Entonces, quiere decir que de los 1.600, 1.650 milímetros que llovieron en un año de 12 meses, no un año calendario, de eso tenemos acumulado en el suelo un poco menos de la mitad de lo que llovió. Quiere decir que el suelo está con mucha cantidad de humedad, por lo tanto, cualquier lluvia, y lo vemos ahora cuando tenemos lluvias de 30, 40, 50 milímetros, enseguida se produce anegamiento del suelo. Entonces, esto agrava más la situación en la hipótesis de que se quisiera hacer la obra de vaciamiento de las lagunas, porque hay una afluencia de agua de las márgenes porque los suelos están saturados, ¿no? ¿De dónde se alimentan estas lagunas? ¿El agua es de lluvia o de dónde se alimentan? El agua es de lluvia, totalmente de lluvia, y es por eso que el agua de las lagunas es agua de muy baja salinidad y agua con alto contenido de materia orgánica. Por eso aparecen en las imágenes satelitales o en las fotografías aéreas, aparecen con color negro, pero no se debe a que realmente sea color por presencia de partículas minerales, o es por materia orgánica disuelta que se produce por la mortandad de plantas, mortandad del plancton, y es una materia orgánica que se descompone muy lentamente. Por eso es materia orgánica disuelta o finamente particulada, y que permite que las lagunas tengan una alta transparencia. Por eso yo creo que van a terminar con el buceo y se va a terminar ahí la historia, ¿no es cierto? Bien, se alimentan entonces, este sistema de lagunas se alimentan de agua de lluvia, no subterráneamente. No, hay ciertos escurrimientos subterráneos porque a una profundidad de 3 a 10 metros hay sedimentos que son más impermeables, arenas consolidadas, ¿no es cierto?, que permiten que el agua se retenga en estos lugares. O sea, ¿por qué hay lagunas? Porque el agua no puede pasar hacia abajo, ¿no es cierto? Y no puede pasar hacia abajo porque estas arenas que trajo el Paraná hace miles y miles de años están consolidadas con minerales y eso hace, ¿no es cierto?, de que el agua quede retenida ahí en esos huecos, ¿no? Está bien. ¿Cuántas lagunas aproximadamente, si tiene este dato registrado, Neif, cuántas lagunas aproximadamente tenemos allí en esa zona, en el paraje Algarrobal, si es que tiene registrado este dato? Yo no lo hice. Hay un trabajo de Pérez Contreras que midió algo así como 30.000 lagunas de estas de distinto tamaño en esas lomadas arenosas, y son lagunas que ahora las vemos con agua, pero que en el 2019 a 2022 secas, en su gran mayoría se secaron, claro, justamente porque dependen de las lluvias exclusivamente. Bueno, algo más que nos pueda ilustrar. ¿Alguien, involucrado con la causa, en la investigación, desde el Juzgado Federal, desde la Fiscalía Federal, o alguno de los abogados que están trabajando en esta causa, se han comunicado con usted, doctor Neif? No, porque posiblemente no han tenido
problemas o no han tenido necesidad de hacerlo, ¿no es cierto? Por este tema hablo específicamente, ¿no? Ya que ahora nuevamente se ha reactivado. No, y nadie. No creo, no, al menos ninguno de mis colaboradores me ha comentado de que haya habido alguna consulta vinculada con la parte ambiental de las lagunas, ¿no? Porque tenemos, además de usted, que es tiene sobrada trayectoria y formación sobre el tema, tenemos también la Universidad Nacional del Nordeste, tenemos el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, el CECOAL, que usted lo presidió, lo dirigió durante 30 años, si no fueron más, como para requerir algún tipo de consulta técnica, digo. Claro, lo que pasa es que habría que ver cuál es la plataforma de pensamiento que está llevando adelante quien pidió esta medida, ¿no? Porque nosotros estamos obrando sobre las características del terreno, pero no conocemos cuál es la hipótesis que se está trabajando. No hay. Porque, como decíamos, de nuestro magro conocimiento de los hechos, primero, las lagunas no tienen condiciones de atracaderos en el fondo. Segundo, si el chico se hubiera ahogado o hubiera ido a parar a alguna de las lagunas, posiblemente hubiera salido en superficie muy pronto y lo hubieran encontrado. Entonces, ¿por qué la investigación se lleva adelante hoy? ¿Es realmente efectiva? Y bueno, eso lo sabrán. No han aportado un dato específico del por qué. Claro. No han aportado un dato específico del por qué. Y si le comió un yacaré, por ejemplo, porque puede ser de que quienes nos están escuchando, si decimos que tiene su propia fauna, ¿no? Por ejemplo, yacaré, y dice alguien, si se le comió un yacaré, algún rastro tenía que haber dejado, ¿no? Restos de sangre, ropa. No, mire. Porque también se dijo eso, yo no estoy sobreactuando, y lo dijo la ministra de Seguridad de la Nación, que iba a traer aparatos para hacerle radiografía a la panza de los yacaré. No lo estoy exagerando, no estoy sobreactuando, lo dijo, y en conferencia de prensa Patricia Bullrich, por eso digo. ¿Y si lo comió un yacaré? Yo creo que la gente que no vive en la región se imagina muchas cosas, ¿no es cierto? La gente de Buenos Aires se imagina que los yacarés están esperando que uno llegue ahí para comérselo. Y los yacarés son animales más bien esquivos, que únicamente pueden ser agresivos cuando tienen nidada de huevos o tienen pichones, pero sería un caso muy especial. Primero, es suponer que en esa laguna y donde estaba el chico había yacarés. O sea, en tren de suposiciones puede pasar cualquier cosa, y a mí me da la impresión de que los medios de Buenos Aires son muy imaginativos, ¿no es cierto? Y ellos instalan en la gente una imagen que es vendedora de noticias, pero esto hay que tomarlo en forma seria, ¿no es cierto? Es decir, si alguien me dice quiero vaciar la laguna, y lo primero que le digo, mire, usted tiene que averiguar eso en el ICA, que es la autoridad de aplicación, y ahí le van a decir, ahí hay expertos en la parte hidrológica, hidráulica, le van a decir si usted puede hacer eso o no. Y hay una gerencia ambiental que le va a decir, mire, si usted hace esto, tendría que compensar de esta manera o de esta otra, o generar ciertas reglas de tratamiento del tema. No es que cualquiera va a ir y va a alterar el ambiente, va a producir cualquier desastre y se va a ir tranquilo.
Este, hay Bueno, normativa gente y hay que respetarla, ¿no? el título sería entonces que desde el punto ambiental es poco viable y lo mismo desde el punto de vista hidrológico. Así es. El vaciamiento de las lagunas, y esto es fundamental para mí, este dato, ¿no? Que forman parte, las lagunas de este paraje Algarrobal de 9 de julio, forman parte del sistema de los esteros de Liberá. JJ Neif, como siempre, es un placer dialogar con usted y además, por sobre todas las cosas, nos ilustra y esclarece. El gusto es mío, Liliana. Estoy a su disposición para conversar en cualquier momento y ojalá que todo esto que pasó con el chico se pueda resolver y podamos tenerlo a él vivo en lo posible, y si no, saber a ciencia cierta qué es lo que pasó, pero sin la actuación de estas personas que muchas veces en base a suposiciones o en base a ciertos preconceptos actúan o generan acciones que no son conducentes, porque es un total desconocimiento de la realidad. Suponer que los yacarés se los comieron o cosas así son muy imaginativas, ¿no? JJ Neif, muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. A su disposición, del mismo modo, Liliana. Bueno, quedó claro, ¿no? Me gustaría, Francisco, por favor, para que quede nuevamente, reiterar las imágenes de allá del mes de junio, de la búsqueda. Ya estuvimos compartiendo las imágenes aéreas, que también son del mes de junio, que me facilitaron los parapentistas del grupo Caburé, que fueron convocados para la búsqueda de manera aérea, que estuvieron trabajando ahí en el paraje Algarrobal, y ahora estamos viendo, por ejemplo, allí en una especie de bañado, como están caminando, y sobre todo conducidos por sogas. Ahí están con todos los trajes de buzos pertinentes. Vemos la vegetación que hay en la superficie, ¿no? Estos embalsados que nos explicó JJ Neif. Ahora seguimos viendo también a personal con la indumentaria necesaria, también siempre conducidos por una soga, por la profundidad que tiene además, y sobre todo por la vegetación en superficie. Todo esto se hizo durante esos 10 días. Acá estamos viendo otra imagen, también con embarcaciones, con botes ahí dentro de las lagunas, además de personal metido en el agua. Todo esto se hizo desde el día al otro día que desapareció Loan, que se empezó a rastrillar de punta a punta el paraje Algarrobal, y se hizo, acá sobre todo estamos mostrando las imágenes respecto a los cursos de agua, pero creo que también tenemos, Francisco, bueno, esta es una parte también de los bañados, como vemos que están prendidos por sogas, también metidos en medio de la vegetación. Se lo ha buscado en ese paraje caminando a caballo, creo que tenemos imágenes a caballo, utilizando canes, de binomios, de guías con sus perros, buscando rastros vivos y también RH, restos humanos, de manera aérea, con parapentes, con drones, con el avión de la provincia. Se ha solicitado también la colaboración de la policía de la provincia de Misiones. Recuerdo que nosotros lo hemos entrevistado al jefe de la policía de la provincia de Misiones, que estuvo en el paraje Algarrobal con el subjefe y todo un equipo colaborando con los drones de altísima tecnología, que también facilitaba la búsqueda de noche. Bueno, se utilizó todo lo que se pudo y han colaborado desde Misiones, Buenos Aires, Policía Federal,
bomberos voluntarios de la provincia, vinieron de Buenos Aires, de distintas provincias también. El Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, también ese fin de semana siguiente al que se perdió Loan, que fue el jueves 13, ya el fin de semana siguiente ya estuvieron aquí en el paraje Algarrobal. El jefe de la brigada de canes de la Policía Federal vino con binomios a trabajar también ya ese fin de semana. Llegó, fueron 10 días seguros, si no fueron más, de rastrillaje intenso, y en donde también se buscó en las lagunas. Me parece bien que ante esta solicitud de la querella, que no expresó motivo, que no indicó, no dijo sí porque tenemos este dato, por eso pedimos, no indicó eso, pero la jueza accedió y le ordenó al Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se arbitren todos los recursos posibles para realizar este nuevo rastrillaje, sin que se haya dado dato específico del porqué de la solicitud. Se están haciendo. Hoy dieron resultados negativos en las 2 lagunas. La más señalada, que es la que está próxima a la propiedad que tienen en el paraje Pérez y Callaba. Resultado negativo en esa laguna. La otra, que está cerca de la casa del ambulanciero, también resultado negativo, y queda para mañana la más grande, la que tiene alrededor de 200 hectáreas y más de 2 metros de profundidad, cubierta de vegetación de embalsados, que dejaron para mañana, que es la que está más próxima a donde encontraron enterrado el botín de Loan, que se sabe que fue plantado, que no es que por ahí pasó la criatura y dejó un botín. Ese botín se sabe que fue plantado. Bueno, mañana se va a rastrillar esta laguna, que es la que está faltando. Pero todo este trabajo ya se hizo, por eso le pedí nuevamente a nuestro compañero Francisco Acosta, valiéndonos de la herramienta del streaming, es decir, de la imagen, de compartir nuevamente las imágenes de allá, del mes de junio, cuando se rastrilló de punta a punta, de manera terrestre, aérea, acuática, el paraje Algarrobal, para demostrar que ese trabajo ya fue realizado.